Ahí está. Bien, ahí está grabando también, así no nos olvidamos. Bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profe, Hola, perfecto. profe. Perfecto, gracias. ¿Cómo están? Bueno, como les decía, arrancamos entonces un poquito más tarde, producto de esa desinteligencia que nos excede tanto a ustedes como a mí. Tema del parcial, había algunas preguntas que le han hecho a Verónica con respecto a los temas, ¿sí? Ya les confirmo, así se quedan tranquilos. Los temas, como, bueno, veo algunos nombres, la mayoría de los que estuvieron en la clase pasada, los temas son hasta muestreo y distribución de muestreo, inclusive, que son los temas que vimos conmigo en la teoría hasta la semana pasada, ¿sí? Esto que vamos a ver esta semana es para ir avanzando con el cronograma, no entra al parcial, sino que va a entrar al final de más adelante. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con el tema de intervalos de confianza. Sí, ¿alguien me Profe, quiere hacer antes una de pregunta? comenzar, ¿Sí? ¿sí? Técnica de muestreo sí entra. Sí, sí, por supuesto. Muestreo y distribución de muestreo. Sí, sí. Todo lo que vimos en la clase pasada. Correcto. Buenísimo. Bien. Vamos a arrancar con este temita. Es una... Perdón, profe, ¿te puedo hacer una consulta antes de empezar? Sí. ¿El horario del parcial ya está? El horario del parcial todavía no está definido porque tienen que coordinar el uso del campus para que no se cuelgue y ese tipo de cosas. Así que ni bien esté previsto, Verónica se los escribe ahí en el campus y se lo avisa por foro. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bien. Cosas me preguntan, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, les decía, vamos a empezar con este temita de intervalos de confianza que no entra al parcial, va a ir directamente para el final, lo que veamos de acá en adelante, ¿sí? Que es otra de las herramientas con las cuales trabaja la inferencia estadística. El tema de la estimación, ¿sí? Por intervalos de confianza, parte de esa idea central que estuvimos trabajando la semana pasada. La semana pasada pensamos, ¿sí? Que de un conjunto, de un círculo grande, que llamamos la población, que era el conjunto de todos los individuos o elementos que íbamos a estar estudiando, íbamos a sacar una muestra, es decir, un pedacito de esa población, una parte más chiquitita, ¿sí? Obviamente, esa muestra iba a tener un conjunto un poco más chico de elementos que el total de la población. Estuvimos charlando de que esa muestra tenía que ser representativa, identificamos todos los elementos para que la muestra sea representativa, charlamos de la definición de la población, de la unidad muestral, del tamaño mínimo de la muestra, que hoy vamos a volver a charlar, de las técnicas de muestreo y después de que hay que llevar todo eso a la práctica, al campo, cuando hagamos la investigación, ¿sí? Entonces, partiendo del concepto de que en base a una muestra vamos a tratar de inferir con respecto a lo que pasa en la población, aparece esta cuestión o una de las herramientas que son los intervalos de confianza. Pero si vamos un poquito más genérico antes de entrar en el intervalo de confianza propiamente dicho, el intervalo tiene que ver con una estimación, ¿sí? Y cuando hablamos de una estimación, lo que vamos a querer decir es qué es lo que pasa en la población en base a lo que analizamos en la muestra. Recordamos que, según lo que charlamos la clase pasada, desde la población sacábamos una muestra, un pedacito más chiquito, que debería ser representativo, y lo que vamos a hacer va a ser estudiar características, es decir, la media, la proporción, la dispersión, la varianza, ¿sí? Distintas medidas características de esa muestra, y en función de lo que nos den los resultados en la muestra, vamos a estimar qué es lo que pasa en la población. Como vamos a trabajar con una muestra, con un pedacito de la población, con una parte de la población, lo que pasa en la muestra no podríamos asegurar de que realmente sea 100% seguro. Es decir, si yo calculo la media en la muestra y me da 10, no puedo tener certeza de que en la población la media también sea de 10. ¿Por qué? Si quiero tener certeza, tengo que relevar a todos los individuos de la población, ¿sí? Trabajar con una muestra implica asumir una posibilidad de equivocarnos.
Lo bueno de todo esto es que esa posibilidad de equivocarnos la podemos medir en términos de probabilidad, ¿sí? Entonces la estimación, nos dice acá, es ese proceso por el cual se utiliza la información muestral para estimar los valores de parámetros desconocidos de una población. Es lo que estábamos charlando. Podemos, en base a la media de la muestra, ¿sí?, estimar qué es lo que pasa con la media de la población. Con la proporción en una muestra, podemos estimar qué es lo que pasa en la proporción de la población, siempre considerando que podemos tener un cierto grado de equivocación. Y esa estimación puede hacerse de dos formas, una estimación que se llama puntual y una estimación que se llama por intervalos. La estimación puntual significa lo siguiente: si yo determino la media en la muestra y me da 10, voy a decir que en la población pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a decir que en nuestra población va a ser de 10. Vamos a poner un ejemplo concreto y vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo que estuvimos trabajando la semana pasada, así seguimos la línea, ¿sí? La semana pasada estuvimos trabajando, si mal no recuerdo, con los sueldos de las personas laboralmente activas. Habíamos planteado que un estudio podía ser de los argentinos laboralmente activos, que podía ser de los bonaerenses laboralmente activos o de los marplatenses laboralmente activos. Y de ahí la importancia de dejar bien definida la población objetivo. Entonces vamos a suponer que hablamos de los argentinos en edad laboralmente activa. Esa es nuestra población, ¿sí? Habíamos dicho que suponíamos que eran 30 millones, más o menos. No sabemos cuánto es justo, no tengo el dato, ¿sí? Pero supongamos que son 30 millones en total. Esa sería nuestra población. Tanto aquellos que trabajan como los que no trabajan, pero están en edad de estar trabajando, entre 18 años y 65 años. Entonces, bien, si nosotros queremos estudiar esos sueldos y en particular la medida característica, que sea la media de esos sueldos, el promedio de sueldos, puedo tomar una muestra de 2 millones, 3 millones de personas, ¿sí? Después sobre el final de la clase charlaremos sobre el tamaño de la muestra, y podemos determinar que en la muestra el promedio nos da 22.000 pesos en esa muestra. La estimación puntual dice, si en la muestra te dio 22.000 pesos, vamos a estimar que en la población, en el todo, en el conjunto, también va a dar 22.000 pesos, ¿sí? Eso es una estimación puntual. El valor de la muestra lo tomo tal cual como referencia para el parámetro o valor poblacional. Ahora, la estimación por intervalo parte de decir, mira, la verdad que la posibilidad de que el valor de la muestra coincida exactamente con el parámetro, es decir, que el estadístico muestral, la media muestral, coincida exactamente con el parámetro, la media poblacional, la verdad que es muy poco probable, ¿sí? Entonces dice, hacer una estimación puntual, la verdad que no sé si es tan representativo de lo que pasa en la población. Y ahí aparece la estimación por intervalos. La estimación por intervalos nos da un rango dentro del cual pensamos que puede caer el parámetro, que puede estar incorporado el parámetro poblacional. En lugar de decir que si la muestra me dio 22.000 pesos de promedio, tal cual son 22.000 pesos en la población, como dice la estimación puntual, la estimación por intervalos dice, si te dio la muestra 22.000 pesos, y en la población va a estar entre 20.000 y 24.000, por ejemplo, ¿sí? Es decir, da un rango, no un único valor, sino varias posibilidades dentro de un conjunto. Ese rango se llama un intervalo, ¿bien? Ese intervalo va a estar centrado, va a tener su punto medio en el estimador, ¿sí? Es decir, en el estadístico muestral, en la media muestral, en este caso, ¿sí? Y luego vamos a decir, para determinar el límite inferior del intervalo, le vamos a restar algo a esa media muestral, ya definiremos qué es este algo y cómo se calcula, y a su vez le vamos a sumar algo para llegar al límite superior. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros pusimos como ejemplo que si la media muestral nos dio 22.000 pesos, 20.000 puede ser el límite inferior y 24.000 puede ser el superior. Yo lo que hice implícitamente fue, a los 22.000 pesos le resté 2.000 para determinar el límite inferior de 20 y le sumé 2.000
para determinar el límite superior de 24. ¿Sí? Esos 2000 que yo puse a propósito y subjetivamente, bueno, también tienen una forma de calcularse. Ahora vamos a aprender cómo se hace. ¿Sí? El intervalo entonces se centra, está el valor del medio, va a ser el estadístico de muestra. Y le vamos a restar un poquito para encontrar el límite inferior y sumar un poquito para encontrar el límite superior. ¿Sí? Eso nos da un rango que le llamamos intervalo. Si avanzamos un poquito más, estos intervalos se llaman intervalos de confianza. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman intervalos de confianza? Bueno, el intervalo, dice por acá, proporciona un intervalo de valores, que es lo que charlamos, centrado en el valor estadístico de la muestra, que es lo que venimos charlando hasta el momento, en el cual se ubicaría el parámetro. Es decir, la media poblacional debería estar ubicada dentro de ese intervalo que nosotros determinamos. Y ahora me dice, con un riesgo conocido o que se puede medir. ¿Qué quiero decir? Siempre el intervalo va a contener al parámetro poblacional y la verdad que también es poco probable. Hay una determinada probabilidad de que sí y una determinada probabilidad de que no. Yo dije, bueno, el intervalo va de 20 a 24 en nuestro ejemplo. Si yo me quiero asegurar de que el parámetro caiga dentro del intervalo, quizás tendría que haber dicho desde 0 hasta 44.000, ¿sí? O sea, ampliar los límites del intervalo para asegurarme de que el valor del parámetro esté comprendido en ese intervalo. Ahora bien, cada vez que aumento los límites del intervalo, ¿sí? El intervalo se hace más grande, la posibilidad de que caiga dentro del parámetro es más alta. Ahora bien, quizás la información que me dé no sea lo suficientemente oportuna y representativa y no sea lo que estoy buscando. ¿Por qué? Y porque si yo digo, el sueldo promedio va a estar entre 0 pesos y 20 millones de pesos. Y seguramente va a estar ahí, sí. ¿Y qué me está diciendo eso? Nada. ¿Sí? Sí, seguro va a estar ahí, pero entre 0 y 20 millones de pesos hay muchísimos valores. Entonces la verdad que la información que me da es muy poca. Por lo tanto, el intervalo que se va a construir va a tener una confianza, ¿sí? Esa confianza va a ser lo contrario al riesgo. ¿Sí? Si nosotros pensamos en una probabilidad del 100%, como bien aprendimos en las unidades de probabilidad, ¿sí? El máximo de probabilidad es el 100%, la confianza es una parte de esa probabilidad y el error es la otra parte de la probabilidad. De manera tal que la confianza más el error me dé el 100%. ¿Sí? Ahora bien, el intervalo tendrá una confianza dado por la probabilidad específica de estimar correctamente el valor verdadero del parámetro, lo que venimos charlando. Ahora bien, como no conocemos el valor del parámetro, no sabemos cuánto es la media poblacional, sino para qué la estimamos. ¿Sí? Si supiéramos el valor de la media poblacional, no voy a sacar una muestra, relevar, calcular, procesar y sacar la información. Ya lo tengo. ¿Sí? Como no lo conocemos el valor del parámetro, y en la práctica tomamos solo una muestra, o podríamos tomar dos si quisiéramos, pero no vamos a tomar todas las muestras posibles, como eso que demostramos sobre el final de la clase pasada en la distribución de muestreo. La distribución de muestreo, donde tomábamos todas las muestras posibles, nos permitía absorber, ¿sí? O reconocer nuevos conceptos, ¿está bien? Pero decíamos, en la práctica tomamos una muestra, o dos, si no, no tiene sentido. En vez de tomar todas las muestras posibles, pregunto a la población y absorbo menos recursos, claramente. Entonces, como en la práctica se toma solamente una muestra, no existe certeza de que el intervalo siempre comprenda al parámetro poblacional. Voy a tener una determinada confianza y asumo una posibilidad de equivocarme. Pero esa posibilidad la puedo medir en términos de probabilidad. Y acá esto viene a colación un poquito de lo que charlamos la clase pasada con la relación con la distribución de muestreo, eso que vimos sobre el final. Dice por aquí, la capacidad para estimar los parámetros mediante el empleo de datos muestrales se relaciona directamente con el conocimiento de la distribución de muestreo del valor estadístico que se utiliza como estimador. ¿Qué cosa? ¿Sí? No se entiende, ¿no? La capacidad para estimar los parámetros, es decir,
La fuerza o la potencia que tenga esta herramienta de estimación por intervalos de confianza, mediante el empleo de datos muestrales, es decir, en base a un pedacito de la población, no de toda, ¿sí? Mediante un pedacito de la población, que es la muestra, está relacionada con conocer la distribución de muestreo. ¿Sí? ¿Cuál era la distribución de muestreo? ¿Se acuerdan cuando terminamos la clase pasada? Si no, después luego lo repasan. Habíamos llegado a algunas conclusiones que tenían que ver con que la distribución del valor muestral, ¿sí? Del estadístico muestral, se comportaba de acuerdo a distribuciones que conocíamos, distribuciones probabilísticas que conocíamos. Y ahí mencionamos la distribución normal y también hicimos alguna referencia a la distribución binomial. Si repasamos un poquito, ¿sí? A ver si puedo, acá, dejamos de compartir, sí se puede, bien. Si repasamos lo que charlamos sobre el final, aquí, habíamos dicho que si la población estaba distribuida de manera normal, ¿sí? Esa distribución que ustedes aprendieron creo que al principio de la materia, si mal no recuerdo, la distribución de las medias muestrales estará también normalmente distribuida. Y nos decía, respecto de todos los tamaños muestrales, no importa si la muestra era grande o si la muestra era chica, pues vamos a seguir trabajando con este concepto. Y nos decía que, igualmente, si la población no estaba distribuida de manera normal, la distribución de las medias muestrales se iba a poder aproximar con la distribución normal siempre que la muestra sea grande. Y habíamos hablado de común acuerdo de que tamaño de la muestra grande para nosotros decía 30 o más de 30, ¿sí? Que sea al menos de 30 elementos. Entonces, si la población tiene distribución normal, la distribución de la media muestral sigue la distribución normal. No me importa el tamaño de la muestra. Ahora, si la población no tiene distribución normal, pero la muestra es grande, podemos aproximarlo a través de la distribución normal. Dijimos también sobre el final que esto se cumplía para la media. Para la proporción, como trabajábamos con datos categóricos, ¿sí? Dicotómicos, lo que teníamos por acá es una distribución binomial. ¿Está bien? Pero decíamos, cuando la muestra es grande, también podemos aproximar a través de la distribución normal. Y dijimos, vamos a, para las proporciones, aproximar con la distribución normal cuando sea la muestra grande, y dijimos, a diferencia con las medias, que era de 30 al menos, para proporciones dijimos que debería ser de al menos 100, de manera tal de que la distribución binomial se vaya pareciendo cada vez más a la normal. Necesitamos un mínimo de 100 elementos. ¿Bien? Con esto más o menos habíamos cerrado la clase pasada. Fíjense que terminamos hablando de distribuciones que ustedes ya conocen y han aprendido y les han dado más de un dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la confianza, ¿sí? O el error, ¿sí? Que sería el complemento a la confianza, es lo que le da origen al nombre o el aditamento que lleva el nombre de los intervalos. El intervalo de confianza. No es un intervalo de certeza, de que 100% de los casos se va a cumplir lo que dice el intervalo. No, es un intervalo de confianza. Voy a trabajar con un cierto grado de seguridad. Y generalmente vamos a trabajar con una confianza del 95%, una confianza del 99%, una confianza del 98%, del 90%. Depende de los casos que estemos trabajando. Siempre depende de la materia en estudio, la necesidad de confianza que tenemos. Disculpa, Ahora, tengo una pregunta. sí, Me quedé con lo que dijiste hace un ratito. Entonces, en este caso, intervalos de confianza, lo que aprendimos con la distribución de medias muestrales no aplicaría porque no estamos tomando todas las muestras posibles. sí, acá vamos justo a eso. Dame 2 Ok. minutos que termino con este papacito que está en negrita y me volvés a preguntar si no quedó claro, ¿sí? Dale, dale, perfecto. Bien, entonces, ¿qué dice esa confianza que nosotros tenemos? Que nunca va a ser del 100%, les decía, para que sea del 100%, vamos a tener que tomar todas las muestras posibles, ¿sí? Y eso implicaría relevar toda la población. Una confianza significa lo siguiente, vamos a poner un número para que se entienda. Si nosotros trabajamos con un 95% de confianza, por ejemplo, ¿sí?
un 5% de error, un 95% de confianza. Entre los dos suman el 100%. Un 95% de confianza significa lo siguiente. Vamos a lo que decía Agustín. Si nosotros tomáramos todas las muestras posibles, como hicimos en la distribución de muestreo que lo verificamos, siempre que tengan el mismo tamaño de muestra, ¿se acuerdan que esa es la condición? Siempre que tengan el mismo tamaño de muestra, tienen que ser todas las muestras posibles. Si tomáramos todas las muestras posibles y a cada una de esas muestras le calculáramos la media, ¿sí? Que es lo que hicimos en la distribución de muestreo, con la media de todas esas muestras, luego armamos la distribución de las medias muestrales. Bueno, si yo tomo cada una de las muestras, todas las posibles del mismo tamaño, saco la media de cada muestra, y por cada una de esas medias muestrales armo un intervalo, ¿sí? Armo un intervalo que esté centrado en esa media, ¿sí? Es decir, que armo tanto intervalos como muestras pude haber sacado, ¿bien? En el 95% de los casos, el parámetro va a estar adentro de los intervalos. Y en el 5% de los casos, el parámetro poblacional caerá afuera del intervalo, ¿sí? Cuando nosotros establecemos el intervalo, yo hoy les dije, por ejemplo, entre 20 y 24, entre 20.000 y 24.000, puede ser ¿qué cosa? Que el parámetro poblacional, la media de todos los ingresos de todas las personas que están en edad laboralmente activa, sea de 21.000. Está dentro del intervalo 20-24. Puede ser 23.900. Está dentro del intervalo. Pero ¿qué tal si en la población es de 25.000? Quedó fuera del intervalo. ¿Sí? Entonces, puede ser que sea 18.000. Producto de mi muestra me dio 22, pero en la realidad, tomando todos los individuos, hubiese dado 18.000. Entonces tengo una posibilidad de equivocarme. Si yo quiero trabajar con un 95% de confianza, insisto, eso significa que si yo tomara todas las muestras posibles del mismo tamaño, cosa que no hacemos en la práctica solo tomamos una, ¿sí? Por una cuestión de costos, que charlamos sobre el principio de la clase pasada, ¿sí? Costos, oportunidad, celeridad, etc. Si tomamos todas las muestras posibles, le sacamos la media muestral a cada una de ellas y armamos un intervalo centrado en cada una de la media muestral, en el 95% de los casos, eso es la confianza, el parámetro poblacional estará incluido en esos intervalos. Y en el 5% de los casos, no. Ese es el concepto de intervalo de confianza en su relación con la distribución de muestreo. No sé si Agustín si quedó más o menos. ¿Ahora sí? Sí, te pregunto, Dale. entonces vos estimás en función de la distribución de medidas muestrales. Claro. En realidad yo estimo en función del dato muestral y me voy a valer de la distribución de medidas muestrales para poder armar el intervalo. Pero no voy a sacar todas las muestras, sino que me valgo del concepto teórico que viene detrás de la distribución de medidas muestrales. Para plantear el intervalo que ahora vamos a armar cómo se calcula. Perfecto, clarísimo, profe. Bien. Y siguiendo un poquito con este tema de la relación con la distribución de muestreo, esta misma diapositiva con un solo cambio que tiene en el medio, la habíamos charlado en la semana pasada, decíamos que en relación a cuán próximo se encuentra el estadístico de muestra y el parámetro poblacional, ¿sí? Es decir, la media de la muestra y la media de la población, vamos a decir que cuanto más variabilidad existe en la población, más variabilidad se transmite a la muestra. Por lo tanto, más variabilidad tiene el estadístico muestral. También habíamos dicho que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, existe menos variabilidad. Habíamos dicho, si el circulito que era la muestra se hacía cada vez más grande, se parecía cada vez más a la población. Cada vez que se hacía más grande, se acercaba a los límites del círculo de la población, ¿sí? Como se hacía más parecido, la variabilidad del muestreo se hacía más chica, ¿sí? Y también habíamos dicho que eso iba a depender de distribuciones probabilísticas diferentes en función del estadístico que se esté calculando y del parámetro que se esté queriendo estimar. Cuando nosotros trabajamos con la media, ¿sí?
vamos a ver que en general vamos a utilizar la distribución normal, lo aprendimos y lo revisamos hace un ratito, ¿sí? Si la población tiene distribución normal, la distribución de las medias muestrales va a ser normal. Y entonces, para armar el intervalo, me voy a valer de esa distribución, ¿sí? Y si no tenía distribución normal, pero la muestra es grande, también me iba a valer de esa distribución. Eso nos decía el teorema central del límite, ¿sí? ¿Y qué pasa si no fuera? ¿Sí? Si no tuviera distribución normal y la muestra es chica. Bueno, ahora en unos instantes lo hablamos. ¿Sí? Y para el caso de las proporciones decíamos, generalmente no, la distribución corresponde siempre es la binomial, pero vamos a utilizar la distribución normal con el requisito de que la muestra sea grande, es decir, de que sea de 100 o más de 100 elementos. Entonces, si hablamos de la distribución normal, tanto para la media, ¿sí? Por sí misma o por aproximación, y para la proporción, por aproximación de la distribución binomial, si vamos a utilizar un valor de la distribución normal, recordemos cómo era esto de la distribución normal. ¿Se acuerdan que la distribución normal cambiaba las unidades de variable por unidades de z, unidades estandarizadas? ¿Sí? ¿Cómo era estandarizar en aquel momento, en aquellas primeras unidades cuando vieron la distribución normal? ¿Se acuerdan que estandarizar, sacar el valor de z, implicaba tomar un valor de aquella variable aleatoria, le restaban la esperanza matemática y lo dividían por la dispersión de la variable aleatoria? ¿Sí? Eso implicaba hacer la estandarización de un valor de variable aleatoria, cualquiera, ¿sí? De un valor cualquiera de variable aleatoria. Ahora bien, nosotros aquí, el concepto clave va a estar dado por el estadístico muestral, es decir, por la media muestral. Entonces, lo que vamos a hacer y con lo que tenemos que trabajar es con la estandarización, ¿sí?, de la media muestral. En lugar de estandarizar un valor de variable, estandarizaremos una media muestral. Y esto lo utilizaremos para este tema y para el que sigue la otra semana, que son los test de hipótesis. Estandarizar una media muestral significa tomar la media muestral, como antes tomábamos el valor de variable, ahora tomamos el valor del estadístico muestral, de la media muestral. Antes restábamos la esperanza matemática, ahora restamos la media poblacional. Vayan viendo la similitud. Y antes dividíamos por la dispersión de la variable aleatoria. Ahora vamos a dividir por la dispersión de la distribución de medias muestrales, ¿sí? Esto que aprendimos la clase pasada también cuando analizamos la distribución de muestreo. Entonces, haciendo la equivalencia, antes hacíamos valor de variable aleatoria menos esperanza matemática. Ahora pensaremos en media muestral menos media poblacional. Y antes dividíamos por la dispersión de la variable aleatoria, ahora dividiremos, esa es la palabra, dividiremos por la dispersión de la distribución de medias muestrales. Fíjense que ponemos dispersión, sigma, de x con la barrita en la parte superior. ¿Bien? Teniendo todo esto un poquito en mente, vamos a ir a la presentación en sociedad del intervalo de confianza. Un intervalo de confianza va a estar determinado por una probabilidad, ya charlamos. Esa probabilidad nos va a decir de que el parámetro poblacional se encuentra entre un valor y un valor, entre un límite inferior y un límite superior. Eso con un determinado porcentaje de confianza. Fíjense que acá ponemos la probabilidad de que todo esto que está dentro de los corchetes, que ahora lo desarrollamos, esté dado en función de una probabilidad que nos da la confianza. El 95%, el 99%, el 90%, lo que se establece. ¿Y qué es todo esto que está adentro? ¿La probabilidad de qué? La probabilidad de que el parámetro poblacional, por ejemplo la media poblacional, se encuentre entre el estimador menos, yo le había mencionado, menos algo. Ese algo es lo que vamos a desarrollar ahora. Y del límite superior, el estimador más algo. Ese algo es lo que vamos a desarrollar ahora. Ese algo se llama el error de muestreo. Y el error de muestreo es la diferencia que se espera o que se acepta entre el parámetro y el estimador.
Es decir, la diferencia entre el valor en la población y el valor en la muestra. ¿Bien? Ahora, como no conocemos cuánto vale el parámetro, no podemos calcular la diferencia. Entonces tenemos que proceder un poquito más. ¿Bien? ¿Cómo vas a plantear el intervalo? Ya acá lo ponemos abajo un poquito más simbólico. Y esta es una expresión genérica. Luego después para la media lo vamos a ver simbólicamente y luego para la proporción. La P es la probabilidad. En vez de escribir probabilidad, ponemos P. ¿Sí? Y esto va a estar dado por la probabilidad de todo lo que está dentro de los corchetes igual a 1 menos alfa. Este 1 menos alfa es la confianza. ¿Sí? ¿Por qué dice 1 menos alfa? 1 representa el 100% y alfa representa el error. ¿Se acuerdan que yo les dije? Confianza más error me da el total, el 100%. Si la confianza es del 95%, el error es del 5%. Eso sumado me da 1. Entonces ustedes despejan, decir confianza es lo mismo que decir el 100% menos el error. ¿Sí? Despeje matemático. Y entonces, el parámetro va a estar comprendido entre los dos límites. El límite inferior, que es todo esto que tenemos aquí, y el límite superior, que es todo esto que tenemos aquí. El límite inferior, fíjense que hace el estimador menos todo este desarrollo. Y el límite superior hace el estimador más todo ese desarrollo. ¿Bien? Por eso es que se dice que está centrado en el estimador. ¿Qué es todo esto que se resta en el límite inferior? Es un valor que se determina en función de la confianza. Si nosotros dijimos que la confianza es del 95%, vamos a determinar un valor. ¿Un valor de qué? Un valor de la distribución de probabilidad que representa la variabilidad. ¿Se acuerdan que hoy dijimos? Bueno, si trabajamos con la media, la distribución de las medias muestrales va a ser normal, si la población es normal, o bien, si la muestra es grande, podremos aproximar con la distribución normal. Vamos a utilizar un valor de esa distribución normal que va a depender de la confianza que se establezca en el intervalo. Y ese valor lo vamos a multiplicar por la dispersión de la distribución del estimador. ¿Qué es todo eso? Eso es lo que charlamos en la clase pasada cuando hicimos la distribución de las medias muestrales y de las proporciones muestrales. Miren que yo les dije, esto que estamos viendo acá son conceptos que hoy aprendemos de dónde salen y luego los vamos a volcar en las herramientas que vamos a utilizar a continuación. Intervalos de confianza y test de hipótesis. ¿Bien? Ahora vamos a poner en símbolos. De la misma manera, en el límite superior tenemos el estimador y vamos a sumar todo esto mismo que restamos del lado del límite inferior. Es decir, sumamos el valor según la confianza multiplicado por la dispersión de la distribución del estimador. La dispersión de la distribución de medias muestrales o la dispersión de la distribución de proporciones muestrales. ¿Sí? Todo esto que es genérico se simplifica un poquito más cuando nosotros lo llevamos a cada uno de los parámetros en particular. ¿Sí? No se asusten cuando vean el planteo de esto, porque ahora lo vamos a ir charlando. ¿Sí? Parece medio chino básico todo lo que dice ahí, pero lo vamos a ir depurando enseguida. Vamos ahora a trabajar específicamente con la media poblacional. Fíjense, nos va a decir la probabilidad, la P es de probabilidad, y aquí tenemos 1 menos alfa que representa la confianza. En la parte de dentro de los corchetes vamos a decir el valor del parámetro, que va a ser mu. Recuerden que la letra griega representaba un valor de parámetro de las características. Mu es la media poblacional. Se va a encontrar entre el límite superior y el límite, el límite inferior, es el que tenemos acá, el primero que señalé, y el límite superior, que es este segundo que estoy señalando. ¿Y cómo se forman esos límites? Bueno, el estimador menos el estimador más. El estimador es la media muestral. Vamos a restar o sumar este valor K, que es un valor genérico, que ahora vamos a ver cómo lo determinamos, y lo vamos a multiplicar por la dispersión de la distribución de las medias muestrales.
esto que estuvimos probando la semana pasada, demostrando de que se calcula como la dispersión poblacional sobre el país del tamaño de la muestra. ¿Se acuerdan que lo probamos la clase pasada? Si no, les remito a aquella clase para recordarlo. Esto siempre y cuando se conozca la dispersión de la población, es decir, que este dato del numerador lo tenga. Si no lo conozco, lo voy a estimar mediante la dispersión en la muestra. Por eso que ponemos S de X en lugar de sigma de X. Sigma de X es en la población, S de X es en la muestra. ¿Sí? De esta manera, la dispersión de la distribución de medias muestrales se le pone una especie de techito arriba que simboliza de que está estimada. ¿Sí? Como no tengo la poblacional, me baso en la estimación de la muestra. ¿Sí? Lo ideal siempre es trabajar con la de la población, pero a veces no la conozco. Bien. ¿Qué valor le vamos a poner a esta letra K? ¿Sí? Que simbólicamente se expresa con una letra K. Esta letra K decíamos que era un valor según la confianza basado en la distribución de probabilidad que corresponde. Bueno. Este cuadrito, que está muy lindo en la bibliografía de Casmier, ¿sí? Básicamente nos dice lo siguiente. Nos desagrega los casos posibles teniendo en cuenta cómo es la población, si tiene o no tiene distribución normal, y cómo es el tamaño de la muestra para cada caso, es decir, si es grande o pequeña. Acuérdense que acá estamos trabajando con la media poblacional, por eso es que hablamos de 30 o menos de 30. ¿Bien? Esto más o menos, estas dos columnas, las estuvimos analizando sobre el final de la semana pasada. Ahora les vamos a agregar una cosita más, que es si se conoce o no se conoce la dispersión poblacional. Vieron que yo les decía, bueno, este cálculo del intervalo, ¿sí? La dispersión de la distribución de la media muestral se calcula dispersión poblacional sobre el país de n, o bien, si no lo tengo, dispersión muestral sobre el país de n. ¿Sí? Eso implica el conocimiento o el desconocimiento de la dispersión poblacional, respectivamente. ¿Bien? Si le agregamos esta cuestión, pasa lo siguiente. Y esto conceptualmente surge de esta pequeña fórmula que analizamos al principio de todo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la variabilidad del muestreo, dijimos, bueno, la distribución que generalmente vamos a utilizar es la distribución normal, y esta distribución normal iba a implicar estandarizar la media muestral menos media poblacional, dividido la dispersión de la distribución de medias muestrales? Este denominador es la clave, ¿sí? Este denominador se calcula dispersión de la población sobre el país de n, país del tamaño de la muestra. ¿Sí? Si nosotros conocemos la dispersión poblacional es una sola. ¿Sí? La dispersión poblacional es única. Entonces, dispersión poblacional sobre el país de n, independientemente de la muestra que tome, va a ser siempre la misma. En caso de que yo no conozca la dispersión poblacional, ¿qué pasa? Me baso en la dispersión muestral. Lo estimo, ¿sí?, a través de la dispersión muestral. Pero ¿qué pasa? La dispersión muestral va a depender de los valores que adopte la muestra en particular. O sea que voy a tener una dispersión muestral distinta por cada muestra posible que pudiera tomar. ¿Sí? O sea, si yo tomo la muestra, una muestra determinada, una muestra A, llamémosle, ¿sí?, en esta muestra nos da una dispersión. Si tomo otra muestra B, con el mismo tamaño de la muestra, pero con otros elementos, la dispersión va a ser distinta. Y si tomo otra muestra C, con el mismo tamaño de la muestra, pero otros elementos, la dispersión probablemente sea la misma. Eso se debe a la variabilidad del muestreo, como charlamos la clase pasada. Entonces, cuando nosotros conocemos la dispersión poblacional es única y no tenemos problema. Ahora, cuando no la conocemos, como la dispersión muestral va a ser una según la muestra que tome, no va a existir una única dispersión muestral, sino que hay varias. Obviamente yo voy a tomar una sola muestra,
pero conceptualmente, ¿sí? Hay varias, tantas como muestras pueda tomar. Por lo tanto, cuando no se conoce la dispersión muestral, como no se conoce, la realidad es que no se puede utilizar la distribución normal, ¿sí? Se utiliza una distribución que se llama distribución T de student. T, la letra T, ¿sí? T de student. Esa distribución T de student es una curva bastante parecida a la normal, con algunas diferencias, ¿sí? Es una curva parecida a la normal, ¿sí? Es una curva simétrica, pero tiene más probabilidad en los extremos de la curva y menos probabilidad en el centro, es decir, que está más achatada que la curva normal, más aplastada, ¿sí? Si ustedes recuerdan de los conceptos que vienen allá por análisis de observaciones cuantitativas, cuando hablaban de la kurtosis, ¿sí? La curva que estaba más achatada respecto a la normal se llamaba platicúrtica. Bueno, la distribución T responde a esa situación. Entonces, cuando no se conoce la dispersión poblacional, en principio deberíamos utilizar la distribución T, que es la distribución de origen. Entonces, teniendo todo esto presente y toda esta ensalada de cosas presente, vamos a ir caso por caso. Si nosotros conocemos la dispersión poblacional, si la conocemos, y la distribución es normal, y se lío, esperen que me equivoqué el botón, ahí. Si se conoce la dispersión poblacional y la distribución es normal, ¿sí? Independientemente de que la muestra sea grande o que sea pequeña, voy a poder valerme de un valor de la distribución normal. ¿Esto por qué? Esto lo aprendimos en la clase pasada. Si la población tiene distribución normal, lo aprendimos en la clase pasada, ¿sí? Independientemente del tamaño de la muestra, la distribución de medias muestrales también sigue una distribución normal. Y ahora le agregamos, ojo, con la condición de que se cumpla que se conoce la dispersión poblacional. Si no, la distribución de origen sería T, porque no hay una única dispersión. ¿Sí? Ahora, si habíamos dicho, si se conoce la dispersión poblacional y la distribución es normal, la muestra sea grande o la muestra sea pequeña, fíjense que acá en el intervalo vamos a usar en ambos casos la letra Z. La letra Z es un valor de la distribución normal. Vamos al casito de abajo, que dice, también conociendo la distribución, la dispersión, también conociendo la dispersión poblacional, pero la población no tiene distribución normal, es sin distribución normal, ¿eh? ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Que por más que la población no tuviera distribución normal, si la muestra es grande, podemos utilizar la distribución normal para aproximarlo, ¿sí? Eso decía el teorema central del límite. Entonces, si se conoce la distribución poblacional, si se conoce la dispersión poblacional, estoy con la distribución, repito, si se conoce la dispersión poblacional, pero no tiene distribución normal, si la muestra es grande, entonces podemos utilizar Z, ¿sí? Y acá tenemos estos tres casos. Fíjense que conociendo la dispersión poblacional, también me salió bien, si la población es normal, siempre Z. Y si la población no es normal, pero la muestra es grande, también podemos utilizar Z, producto del teorema central del límite. Vamos ahora a los casos nuevos que estamos agregando, es decir, cuando no se conoce la dispersión poblacional. Dijimos que la distribución de origen es otra distribución, que es una distribución T de Stewart, con las características que dijimos. Esa es la distribución base. Ahora bien, si la muestra es grande, la distribución T, que dijimos tiene algunas similitudes con la distribución normal, ¿sí? Cuando la muestra es grande, cada vez se parece más a la distribución normal. Por lo tanto, si la muestra es grande, mayor que 30, mayor o igual que 30, entonces se puede utilizar la Z, la distribución normal, como aproximación de la distribución T de Stewart. Es decir, vamos a poder acudir a la distribución normal que conocemos, igualmente, producto de que cuando la muestra es grande,
la distribución se entran a aparecer. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el primer cuadradito que tenemos aquí. Permítanme saltear un segundito el segundo y vamos al tercero. ¿Sí? Seguimos sin conocer la dispersión poblacional. Ahora la población no tiene distribución normal, pero la muestra sigue siendo grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué les decía yo? Si la muestra es grande, me permite usar la z como aproximación de la t. Ese es el mismo fundamento que usamos en dos celditas acá arriba, aquí. ¿Sí? Y además hay un segundo fundamento que nos permite utilizar la z, la distribución normal. ¿Sí? Que si la población no tiene distribución normal, estamos centrados aquí, y el tamaño de la muestra es grande, habíamos aprendido en la clase pasada que por el teorema del límite central, teorema central del límite, también podíamos aplicar la distribución normal. O sea, que en todos los casos que vimos hasta el momento, ya sea porque corresponde de origen o por aproximación, vamos a poder utilizar la distribución normal. Excepto en este caso de excepción que tenemos aquí, donde se conjugan que no se conoce la dispersión poblacional, no se conoce, la población tiene una distribución normal, pero la muestra es chica. ¿Sí? Si la muestra es chica, la distribución T no se parece a la distribución normal, ni tampoco se aplican los conceptos del teorema central del límite, que era para muestras grandes. En ese caso, tenemos que respetar la distribución de origen, que es una distribución T de Stirling, ¿sí? Que también trabaja con una tablita, ya lo verán en los ejercicios prácticos, similar a la de la distribución normal, teniendo en cuenta otros elementos. ¿Sí? Y finalmente, pueden darse casos, como estos dos que están aquí abajo, donde, a pesar de que se conozca o no se conozca la dispersión poblacional, ¿sí? Si la población no tiene distribución normal y la muestra es pequeña, a ver si me deja sin marcar los dos a la vez, no, bueno, pequeña y sin distribución normal, ¿sí? Cuando la muestra es pequeña y la población no tiene distribución normal, lo que sucede es que no podemos utilizar estas herramientas, sino que lo que se utiliza son test no paramétricos. ¿Qué son test no paramétricos? Son test en los cuales no se puede definir a priori la distribución que corresponde. Vieron que nosotros dijimos, bueno, acá usamos la z, acá usamos la z, acá usamos la z, acá usamos la z, acá usamos la t, acá usamos la z. Bueno, estos test no paramétricos son aquellos en los cuales no se puede definir a priori cuál es la distribución de probabilidad que se utiliza. ¿Cuáles son esos test? Hay un montón, ¿sí? No son objeto de estudio de estadística para contadores y licenciados en administración. Basta con que ustedes sepan que si se da la conjunción en población sin distribución normal y con muestra pequeña, no se pueden aplicar estas herramientas, sino que deberíamos utilizar test no paramétricos a causa de que no se puede definir a priori la distribución de origen. ¿Sí? Con eso es suficiente. Eso es lo que deberían contestar si se los preguntan. ¿Está bien? Continuamos un poquito con el desarrollo del intervalo y habíamos dicho por aquí que el intervalo iba a estar representando dos límites, el límite inferior y el límite superior. Iba a estar centrado en el estimador. ¿Sí? Al estimador le restábamos algo y le sumábamos algo. Eso dijimos al principio. Avanzando unas diapositivas, dijimos que ese algo se llama el error de muestreo, que se resta en el límite inferior y se suma en el superior. Genial. Ahora vamos a profundizar un poquito en este error de muestreo. Este error de muestreo está definido aquí, ¿sí? Es el valor de K multiplicado por la dispersión de la distribución de medias muestrales, calculado como la dispersión poblacional sobre la raíz de n, o eventualmente, si no lo tenemos, dispersión muestral sobre la raíz de n. Entonces, fíjense que ese error muestral que dijimos que es la diferencia entre el parámetro, valor en la población, y el estimador, valor en la muestra, ¿sí? Es igual a este valor K
que vimos que en muchos casos es el valor de la distribución normal, y en algún caso de excepción es el valor de la distribución t-student, multiplicado por la dispersión poblacional, si la tenemos, si no será la muestral, dividido raíz del tamaño de la muestra. Entonces, este error de muestreo, ¿sí?, que está así definido, calculado, tiene tres factores que lo determinan. Uno es la confianza. ¿Por qué la confianza? En función de la confianza, vamos a determinar este valor de z, o este valor de t-student, ¿sí?, según ese porcentaje de confianza. Entonces, la confianza es uno de los determinantes del error de muestreo. La otra es la dispersión, ¿sí? La dispersión poblacional, preferentemente si la tenemos, si no será reemplazada por la dispersión muestral. Tanto este valor de K, valor de Z, que depende de la confianza, y este valor de la dispersión poblacional, ¿sí?, cuanto más grandes son, ¿sí?, cuanto más grandes son, fíjense que como están multiplicando, el valor K está multiplicando y el otro valor de dispersión está en el numerador, cuanto más grande es el error de muestreo, ¿sí? Y como más grande es el error de muestreo, más voy a estar restando a un lado y sumando al otro. Por lo tanto, el intervalo se ensancha, ¿sí? En cambio, el tamaño de la muestra, fíjense que está en raíz cuadrada, pero más allá de eso, está en el denominador. Quiere decir que cuando el denominador se hace más grande, cuando n se hace más grande, el denominador se hace más grande. Si un denominador se hace más grande, el cociente, ¿sí?, este cociente, esta división, se va a hacer más chica, ¿sí? Por lo tanto, cuando el tamaño de la muestra, que es el otro determinante del error de muestreo, sube, aumenta, el error de muestreo baja. Cuando el error de muestreo baja, los límites del intervalo se achican, ¿sí? ¿Y eso está bien? Y sí, recuerden que dijimos que cuando la muestra se hace cada vez más grande, se parece más a la población y la variabilidad se reduce. Aquí se ve en fórmula cuál es el efecto del aumento en el tamaño de la muestra. Bueno, luego tenemos un ejercicio que se los voy a dejar para que lo miren ustedes, dado que empezamos un poquito más tarde, por este tema de la B de Elías, si no, no vamos a llegar a ver todos los temas. Luego también van a tener publicados, después de la clase de hoy, van a tener publicados, yo ahora hablo con Verónica, para que ya les ponga los videos de los ejercicios prácticos, ¿sí? También esto que estamos acá viendo, lo tienen grabado y ya lo tienen puesto ahí en el campus, en material y bibliografía, o material complementario y bibliografía, decimos ahí. Estos intervalos de confianza también se calculan para otra característica, como es la proporción. Estuvimos analizando hasta el momento los intervalos de confianza para la media, ahora vamos a mencionar los intervalos de confianza para la proporción. ¿Cómo funcionan? Conceptualmente igual. Conceptualmente igual, con la adaptación del caso de que estamos trabajando con proporción en lugar de que con media. Recuerden que la proporción tiene que ver con el cumplimiento de cierto atributo en un determinado total, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber la proporción de estudiantes que trabajan, ¿sí?, tendríamos que preguntarle a todos los estudiantes si trabajan o no trabajan, ¿sí? Entonces decimos, si el estudiante trabaja, ¿sí?, cumplirá con ese atributo, y si no trabaja, no cumplirá con ese atributo. Entonces después diremos, ¿cuál es la proporción de los estudiantes que trabajan? La cantidad de estudiantes que trabajan en el total, ¿sí? Porcentaje, una proporción, ¿sí? Cuando hablamos de la proporción, entonces, el intervalo de confianza va a empezar a definirse exactamente igual, ¿sí? La probabilidad de que el parámetro se encuentre dentro de un determinado límite va a estar dado igual por un porcentaje de confianza, 100% menos el error que estemos dispuestos a asumir. ¿Cómo se determina lo que está dentro de los corchetes? Es decir, la probabilidad de qué. La probabilidad de que el parámetro. ¿Cuál es el parámetro aquí? El valor en la población. El valor en la población es pi, ¿sí? Pi representa la proporción en la población.
letra griega. Y P representa la proporción en la muestra, ¿sí? Letra de nuestro alfabeto. Entonces, el intervalo va a estar centrado en proporción en la muestra. Va a estar centrado ahí. Y le vamos a restar algo y sumar algo, ¿sí? El mismo concepto de siempre. ¿Qué le vamos a restar? Un error de muestreo y le vamos a sumar un error de muestreo. Lo mismo. ¿Y cómo se va a calcular? Aquí un poquito más fácil. No nos vamos a tener que romper la cabeza con si va una distribución Z o una distribución T. La realidad es que acá debería ir un valor de la tabla de distribución binomial, ¿sí? Que es la distribución de origen. Ahora, calcular los intervalos de confianza con una distribución binomial tiene ciertas complejidades que exceden a lo que nosotros queremos enseñarles aquí. Por ende, nosotros vamos a trabajar siempre con la distribución normal. ¿Por qué? Vamos a trabajar con la distribución normal siempre con muestras de tamaño grande. Y dijimos, para la proporción, recuerden, que una muestra es grande cuando es igual o mayor que 100 elementos, ¿sí? Para la media, con 30 nos alcanza, porque estamos comparando dos distribuciones que no son las mismas que estamos comparando aquí. Aquí necesitamos 100 elementos como mínimo para que la binomial se entre a parecer a la distribución normal. ¿Sí? 100 elementos. Y el planteo va a ser el mismo, miren. La proporción en la muestra menos algo, la proporción en la muestra más algo. ¿Qué es ese algo? El valor de z directamente, negativo y positivo, por la dispersión de la distribución de las proporciones muestrales. Antes decíamos, la dispersión de la distribución de medias muestrales, ahora decimos la dispersión de la distribución de proporciones muestrales. Esto que aprendimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? Esto se calcula raíz cuadrada de P por 1 menos P, ¿sí? Acá se muestra los sucesos dicotómicos, ¿sí? Y de ahí que la utilización de la binomial, sobre la raíz de n. Fíjense que esto, el numerador, viene a reemplazar a la dispersión, ¿sí? Así se calcula la dispersión cuando hablamos de proporciones. P por 1 menos P. Y ustedes me podrían preguntar, ¿podemos usar pi por 1 menos pi? Porque la verdad que el dato poblacional, usted me dijo que es mejor siempre que el dato muestral. Sí, perfecto. Y yo les diría, si tienen el dato poblacional, siempre tienen que usar el dato poblacional. Pi por 1 menos pi. Ahora yo les pregunto, ¿podrían tener el dato poblacional en un examen, ¿sí? En una situación simulada? En la realidad, ¿qué estoy haciendo yo? Ya ni sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Me imagino, ya tienen la cabeza puesta en el sábado, ni sabemos de qué estamos hablando de los intervalos de confianza. ¿Pero qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, fíjense, es calcular un intervalo de confianza para estimar la proporción poblacional. Si yo ya la tengo, si yo ya sé cuánto vale pi, ¿a qué la estimo? No tendría demasiado sentido, ¿no? En una situación práctica en sí. Por ahí en un examen aparece el dato. Y si tengo el dato siempre lo prefiero. Y esto es válido para los intervalos de confianza. Cuando veamos el test de hipótesis sí voy a tener un dato de pi determinado. Pero eso depende de otro tema y porque se hace otra cosa. Eso lo veremos más adelante en la próxima clase. Cuando hablamos de intervalos de confianza, la dispersión de la distribución de las proporciones muestrales se calcula típicamente como la raíz cuadrada de P por 1 menos P, porque la proporción poblacional evidentemente suelo no tener, ¿sí? Obviamente dividido la raíz de n, que es lo que aprendimos en la clase pasada. Eso es lo que nos corregía para que dieran igual, ¿se acuerdan? Bien. Luego de esto tienen un ejercicio práctico, que se los dejo después para que lo miren tranquilos en su casa. Y para cerrar este tema, una consideración adicional. En el caso de que se trabajara con población finita, ¿qué significa finita? ¿Que la población sea flaca? No. Población finita significa que no es infinita, ¿sí?
que la tenemos acotada, que sabemos cuánto es. Vieron que yo les dije hoy, por ejemplo, nosotros podemos querer estar estimando el promedio de los sueldos de los argentinos en edad laboralmente activa. Y dijimos, producto del censo, quizás sepamos que son 30 millones. Pusimos un número arbitrariamente, pero tamaño de la población, 30 millones. Quizás yo quiera hacer el mismo estudio, es decir, el salario promedio de las personas en edad laboralmente activa, pero cambie la población, objeto del estudio, y la haga un poquito más ambiciosa. Y yo digo, en vez de argentino, quiero saber de Sudamérica. ¿Eh? Tendría que relevar también qué pasa en Brasil, qué pasa en Bolivia, qué pasa en Paraguay, qué pasa en Venezuela, etc. ¿Sí? Entonces, quizás, producto de que la información, los censos, por ahí no son al mismo momento, quizás no tenga una idea cierta de cuánto es el tamaño de la población total. Es decir, cuántos son los sudamericanos en edad laboralmente activa. No tenga el dato justo. ¿Sí? Eso es una población infinita. Si bien tiene un corte, porque todo tiene un corte, ¿sí? Y lo podemos calcular, la verdad que no está a nuestro alcance saber cuántos son. ¿Ven? Es una población infinita, cuando no tenemos acotado o no conocemos cuánto es el tamaño de la población. En cambio, cuando conocemos el tamaño de la población, decimos que se habla de una población finita, sabemos cuánto es. Entonces, en principio, se debe hacer una corrección en la dispersión de la distribución del estimador. ¿Qué cosa? A ver, tenemos que hacer una corrección en el cálculo de la dispersión. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en la media, la dispersión de la distribución de medias muestrales, que es lo mismo que decir la dispersión de la distribución del estimador, era dispersión poblacional sobre raíz de n? Dispersión poblacional sobre raíz de n. A ese cociente hay que corregirlo, ¿sí? A eso me refiero. ¿Y siempre se va a hacer esta corrección? La verdad que teóricamente esa corrección procede siempre, ¿sí? Conceptualmente procede siempre, y en los software estadísticos, de hecho, la corrección automáticamente se hace si nosotros cargamos bien los datos. Le indicamos que la población es finita. Ahora, a los efectos prácticos, ¿sí? El conocimiento de la población, del tamaño, quiero que funcione como una especie de semáforo en amarillo. Una luz que se prende y se apaga, ¿sí? Entonces, semáforo en amarillo, intermitente, cuidado, antes de cruzar, frene y mire bien, ¿sí? Bueno, eso es el conocimiento del tamaño de la población. ¿Por qué? Porque antes de yo aplicarle la corrección, me voy a fijar si se cumple una condición. De la misma manera de cuando yo voy en el auto y me encuentro el semáforo en intermitente, no me mando derecho, ¿sí? Miro, vuelvo a mirar, miro bien y después cruzo, ¿sí? Bueno, acá lo mismo. Entonces digo, antes de cruzar, voy a mirar bien. ¿Qué es mirar bien? Voy a calcular algo. ¿Qué voy a calcular? Fácil. ¿Cuánto representa la muestra en la población? Es decir, voy a tomar el tamaño de la muestra y lo voy a dividir en el tamaño de la población. Así voy a saber porcentualmente cuánto representa el tamaño de la muestra en el total del tamaño de la población. ¿Cuánto representa la muestra en la población? ¿Está bien? Si este cociente, n chiquito, tamaño de la muestra, sobre n grande, tamaño de la población, alcanza como mínimo el 5%, es decir, si es 5 o más de 5, voy a hacer esta corrección que ahora les comento cómo se hace. Si es menos del 5%, debería hacerla igual, pero, la corrección va a ser tan chiquita, que el efecto de la corrección va a ser prácticamente nulo. Entonces no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, en lugar de trabajar de más, lo que hacemos es decir, bueno, primero, semáforo en amarillo, miro, saco esa proporción n chiquito sobre n grande, y si me da menos del 5%, dejo indicado. Este porcentaje es menor que el 5%, por lo tanto, no necesito hacer la corrección. De lo contrario, cuando es del 5% o más, necesariamente tengo que hacer la corrección. ¿Está bien? ¿Qué implica hacer la corrección? Implica sacar la raíz cuadrada
porque estamos corrigiendo una dispersión. Vieron que la dispersión siempre es la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Raíz cuadrada de qué? Del factor de corrección de población finita. Fíjense cómo se llama el factor. Típicamente el factor me está diciendo qué está haciendo. El factor es un factor de corrección, va a corregir, ¿producto de qué? Por población finita. Como tengo la población acotada, ¿sí? Vamos a estar corrigiendo. ¿Qué cosa? La dispersión. ¿Sí? ¿La dispersión de qué? De la distribución del estimador. Entonces, si yo tengo los intervalos de confianza para la media poblacional, voy a decir, el intervalo este que teníamos acá planteado, igual que como lo teníamos en hace 3-4 diapositivas atrás, y cuando calculemos este pedacito, es decir, la dispersión de la distribución de las medias muestrales, no se trabó el zoom, lo digo despacito, la dispersión de la distribución de la media muestral, por eso es que es sigma de x con la rayita, no es sigma de x solo, ¿sí? Sigma de x con la rayita, eso se calculaba dispersión poblacional sobre raíz de n. Si conozco el tamaño de la población y la muestra representa al menos el 5%, entonces tendré que multiplicar a esto por la raíz cuadrada del factor. Lo que está dentro de la raíz es el factor de corrección de población finita. N grande, tamaño de la población, menos n chica, tamaño de la muestra, sobre n grande, tamaño de la población, menos 1. ¿Sí? Obviamente, si no se conoce la dispersión poblacional, la reemplazo por la muestral. ¿Sí? Pero eso no obsta a la aplicación del factor, no tiene nada que ver. El factor se aplica, sea con dispersión poblacional o con dispersión muestral, ¿sí? Siempre y cuando conozca el tamaño de la población y la muestra represente 5% o más de esa población. De lo contrario, el ajuste procedería, pero es muy chiquitito, tiene sentido, práctico. ¿Sí? En los intervalos de confianza para la proporción muestral, mismo razonamiento. El planteo del intervalo es exactamente igual, y cuando llego al cálculo específico de la dispersión de la distribución de las proporciones muestrales, voy a hacer la raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre la raíz de n, hasta ahí todo igual, y si tamaño de la muestra sobre tamaño de la población me da más del 5%, 5% o más, le voy a multiplicar por la raíz cuadrada del factor de corrección de población finita, n menos n sobre n menos 1. Una cosita que me olvidé de aclararles con respecto a este símbolo que tenemos acá en el planteo del intervalo, que lo tenemos acá y también lo tenemos identificado acá. ¿Qué significa este símbolo? Le dije, usamos el techito cuando utilizamos la información muestral para estimar lo que pasa en la población. También lo habíamos charlado cuando vimos, acá, cuando vimos la media. Dijimos, la dispersión de la distribución de medias muestrales era dispersión poblacional sobre raíz de n. Fin. En el caso de que no tuviera la dispersión poblacional, me baso en la dispersión muestral. Por lo tanto, esto queda estimado, ¿sí? Por eso es que llevaba el triangulito. Eso lo charlamos por aquí. Cuando llegamos a al análisis de la dispersión para las proporciones, fíjense que el cálculo es siempre usando el valor de la muestra, porque el de la población supuestamente es el que estamos estimando. Como les decía, salvo un caso de examen que pueden llegar a tenerlo, no sería lo habitual, pero podría llegar a tenerlo, voy a utilizar la información muestral. Entonces, como utilizo la información muestral, p por 1 menos p en raíz cuadrada, es que esto lleva el techito y esto lleva el techito. ¿Está bien? De ahí es que venga el uso del techito o no. No digo el techito, digo ese especie de triangulito, ¿sí? Sin base. Bueno. Les recomiendo que vean estos dos ejercicios que están bien explicados en el video que les he grabado, y ahí tienen, digamos, explicado nuevamente todo esto que charlamos como para terminar de redondear este tema. Nos queda charlar un poquito sobre el tamaño de la muestra y luego finalizamos, que no es tan largo el tamaño de la muestra, quédense tranquilos. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí?
Yo, profe, tengo una consulta. Dale, Agustín. El cuadro que mostraste, Sí, que tenía una doble entrada, que decía sí, la población normal y eso, ahí lo pongo otra vez, sí. ¿para qué sirve? Eso Eso me sirve pregunto. para... ¿dónde está? Acá. ¿Este cuadrito? Ese mismo. Este cuadrito. Este cuadrito sirve porque cuando vos planteás el intervalo para la media, y sirve solo para la media, ¿sí? Vos acá vas a tener el valor de la media muestral menos un valor K por la dispersión de la distribución de las medias muestrales. La dispersión de la distribución de medias muestrales, aquí aclaramos cómo se calcula, y charlamos qué pasaba si conozco la población, que es lo que charlamos al final. Ahora, este valor de K, ¿sí?, siempre va a ser, o casi siempre, va a ser un valor de la distribución normal, un valor de Z, salvo en alguna situación. Y ahí te llevaba al cuadro. O sea que el cuadro permite a ver qué valor pongo en lugar de poner la letra K, que es un genérico. Genérico dice, ahí va un valor en función de la confianza. En función de la confianza y en función de la distribución que corresponde. Si vos te fijas cuando analizamos las proporciones, directamente yo les dije, acá va un valor de Z. No es esa disquisición. Siempre va un valor de la distribución normal. Ahora, cuando trabajamos con el intervalo de confianza, les puse Z, les puse K. ¿Sí? Ese valor K es un genérico. Puede ser un valor de Z o puede ser un valor de la distribución T de student. Entonces, para analizar qué valor tengo que tomar, tengo que basarme en este cuadro de doble entrada. ¿Sí? Entonces, repasémoslo un poquito. Yo les decía, si conocemos la dispersión poblacional, esto que teníamos acá, si la población tiene distribución normal o no, y si el tamaño de la muestra es grande o pequeña, ya lo habíamos analizado un poquito la semana pasada. Ahora bien, si le agregamos el conocimiento o el no conocimiento de la dispersión poblacional, y en conjunción con lo que ya sabíamos, nos va a dar si utilizamos un valor de Z o un valor de T, que se da en este caso supuesto. ¿Sí? Lo que dice acá, X el tamaño de la... nada. X techo, ¿sí?, es media muestral. Media muestral más menos Z por dispersión de la distribución de medias muestrales es una forma de simbolizar el intervalo de confianza. Como dice más menos, ¿sí?, en vez de abrir y poner límite inferior y límite superior, pone más menos. Lo importante de esta tabla es ver qué voy a usar acá. Este valor, este valor, este valor, este valor de T y este valor de Z. ¿Sí? Para luego después volcarlo en el intervalo. ¿Vas bien, Agustín, hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, si conocemos la dispersión poblacional como es única, ¿sí?, corresponde la utilización de la distribución normal. Eso, en conjunto con lo que ya aprendimos la clase pasada, nos decía que si tenemos una distribución normal de la población, independientemente del tamaño de la muestra, grande o chico, estaba en un cuadro verde, ¿sí?, en la clase pasada, independientemente del tamaño de la muestra, corresponde utilizar un valor de Z. Y luego nos decía, si la población no tiene distribución normal, pero la muestra es grande, igualmente podemos utilizar un valor de Z. ¿Sí? Eso nos decía el teorema central del límite, que era un cuadrito verde que vimos sobre el final de la clase pasada y retomamos hoy al principio. ¿Sí? Ahora, si no se conoce la dispersión poblacional, la realidad es que yo la reemplazo con la dispersión muestral. Y al hacer eso, el comportamiento de la distribución de medias muestrales no se parece tanto a una normal, sino que se parece a otra distribución, que se llama distribución T de student. Esa distribución T de student, yo les decía, es parecida a la normal, pero es platicúrtica con respecto a la normal, está más aplastada. Tiene más área en los costados y menos en el medio, está más aplastada. ¿Sí? Esa es la distribución de origen, esa es la que correspondería siempre cuando no se conoce la dispersión poblacional. Pero, si a pesar de que no se conoce la dispersión poblacional, la muestra es grande, cuando la muestra es grande, la distribución esta T de student
se entra a parecer cada vez más a la normal. Cuanto más grande la muestra, más parecidita es a la normal. ¿Sí? Entonces, si la muestra es grande, no tiene mucho sentido hacer la disquisición entre Z y T porque son muy, pero muy parecidos. Y más aún si son muy grandes. ¿Sí? Entonces, si la muestra es grande, usamos igualmente la distribución normal por aproximación. En lugar de utilizar la T, que es la de origen, decimos, utilizamos un valor de la distribución normal porque la muestra es grande y las distribuciones empiezan a aparecer. Esto se cumple, ya sea que la distribución, la población tenga distribución normal, o que no tenga distribución normal, no importa. Fíjate que en este cuadradito de aquí, en el primero, y en este de aquí, que es el tercero, ¿sí? Igualmente usamos Z, por aproximación. Ahora, finalmente, en este caso, donde no se conoce la dispersión poblacional, la reemplazo con la dispersión muestral. La población tiene distribución normal y la muestra es pequeña, sí o sí tengo que utilizar un valor de la distribución T. ¿Sí? Entonces, cuando se da esta conjunción de casos, que es lo primero que hay que analizar cuando hacemos un ejercicio práctico, en lugar de utilizar aquí un valor de Z, utilizaremos un valor de T. Por eso es que no le puse Z ahí genéricamente en el intervalo, porque en algún caso se puede usar una distribución T. Bien, y cuando no se conoce, ¿no debería ser sigma con el techito en vez de S? Cuando no se conoce, ¿qué cosa? La dispersión poblacional, porque en el cuadrito ese dice S de X. Cuando no se conoce la dispersión poblacional, lo que queda estimado es la dispersión de la distribución de medias muestrales. Es decir, el sigma, pero de X rayita. Eso es lo que queda estimado, no la S. Claro, por eso, pero viste que en ese cuadro ahí pone S de X con el techito, ¿no debería ser sigma con techito el sigma estimado? Aquí, Claro, ahí. acá podrías poner igualmente el sigma con techitos, también estaría bien. Sí, lo que quiere decir es que está reemplazando con la dispersión de la muestra. Sí, 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 es perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Se entendió entonces el cuadro, Agustín? ¿El resto? ¿Sí Perfecto, se perfecto, entendió? perfecto. Bárbaro. Bueno. Obviamente esto se entiende más cuando hacen un ejercicio práctico. Lo que pasa es que si nos ponemos a hacer el ejercicio práctico vamos a terminar a las 7 de la tarde y se va a hacer un poquito tarde. Bueno, vamos rápidamente a charlar sobre el segundo tema de esta clase, que es más corto, que está tranquilo, que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Si ustedes recuerdan de la clase pasada, el tamaño de la muestra era uno de los requisitos para asegurar la representatividad, ¿sí? Es decir, ¿qué era asegurar la representatividad? Y en parte les viene bien para repasarlo para el parcial. Asegurar la representatividad sirve para que la muestra, ¿sí?, me permita hacer inferencias en la población. ¿Sí? Si la muestra no es representativa, yo puedo inferir lo que quiero de la población, pero la verdad que no va a ser representativo. Y si no es representativo, la verdad que ¿para qué estoy infiriendo? Lo que estoy infiriendo no va a tener ningún grado de probabilidad de acercamiento, digamos, a lo que sucede en la población. Entonces, para que la muestra sea representativa, habíamos charlado. Eran 5 cuestiones. Definir la población objetivo, definir la unidad muestraria del elemento muestral, definir las técnicas de muestreo. Dentro de las técnicas de muestreo dijimos, para asegurar la representatividad deben ser probabilísticas, es decir, todas tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos, los elementos de la población, todos tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Después dijimos, hay que determinar un tamaño mínimo de muestra, y luego dijimos, hay que llevar todo eso que bien definimos, hay que aplicarlo, ¿sí? Porque si queda escrito y después hacemos cualquier otra cosa, la representatividad se pierde en el camino. Entonces, por ahí habíamos mencionado determinar el tamaño mínimo de muestra. Y en ese ejemplo que nosotros estábamos trabajando, nos decían, habíamos dicho, vamos a estudiar los sueldos de los argentinos en edad laboralmente activa. ¿Sí? Y dijimos, creemos que son 30 millones de argentinos en edad laboralmente activa y vamos a tomar una muestra. ¿Una muestra de cuánto? ¿10 argentinos? ¿2 millones de argentinos? ¿20 millones de argentinos?
¿Cuánto? Hay un tamaño mínimo de la muestra que depende de algunos factores para que nos aseguren la representatividad. De ahí para arriba, todo lo que se me antoje. De ahí para abajo hace que la representatividad se pierda y no pueda hacer inferencia a nivel poblacional. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la muestra se va a calcular básicamente con el mismo razonamiento, pero tiene también formulita distinta para la media y para la proporción. ¿Sí? Para la media poblacional. Cuando nosotros sacamos la muestra para estimar una media poblacional, ¿vieron cuando vimos el intervalo? Decía dividido raíz de n. Raíz de n era el tamaño de la muestra. Y en todos los ejercicios prácticos le va a venir dado el tamaño de la muestra. El tema es que cuando nosotros queremos hacer una investigación y empezamos de cero, tenemos que definir cuánto va a ser ese tamaño de la muestra. No va a venir en un enunciado, ¿sí? En la realidad no existe el enunciado. La investigación la vamos a plantear en función de las necesidades del estudio. Entonces, el tamaño de la muestra para estimar la media poblacional no surge de otro lado que no sea el error de muestreo que estuvimos charlando hace unos instantes. Ese algo que se resta y se suma en los intervalos de confianza. ¿Sí? Se resta y se suma al estimador, ¿sí? A la media muestral en este caso. Si recuerdan, en general, el error de muestreo, ¿sí?, estaba dado por un valor de K, que genéricamente vamos a llamar aquí Z, que en casi todos los casos es Z, por la dispersión poblacional dividido la raíz de n. Si no teníamos la poblacional, usábamos la muestral. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos el despeje de esta n que nos quedó acá abajo en el denominador y en raíz cuadrada, vamos a llegar a esta formulita que tenemos aquí. ¿Sí? Que esta es la formulita del tamaño de la muestra. Pero yo les explico de dónde sale. En realidad sale de un despeje. No es que estamos inventando nada nuevo. ¿Sí? El tamaño de la muestra, n chiquito, va a ser igual al cociente entre un valor de z elevado al cuadrado por la dispersión elevado al cuadrado, llámele varianza si quieren, es lo mismo, sobre el error de muestreo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, presten atención, el tamaño de la muestra depende de tres factores. El primero es el nivel de confianza deseado que nos va a determinar el valor de z. ¿Sí? En función de la confianza, vamos a determinar el valor de z de esa distribución normal. Es este primer elemento. El segundo elemento es el desvío estándar. ¿Sí? Y el tercer elemento es el error de muestreo dispuesto a admitir, que lo simbolizamos con la letra griega epsilon. ¿Sí? Es como una E cursiva. ¿Está bien? Es la letra griega epsilon. Y esto habíamos dicho que era la diferencia máxima admitida entre el parámetro y el estimador. Léase entre la media en la población y la media en la muestra. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta el momento dije nivel de confianza deseado, que me determina el valor de z, la dispersión y el error de muestreo. Por ahora no mencioné el tamaño de la población. ¿Sí? Bien, estos tres elementos. Y acá les puse una llamada que es muy importante y necesito que se la graben de hoy en adelante. El tamaño mínimo de la muestra siempre se redondea hacia el entero inmediato siguiente. ¿Sí? Ustedes tienen la costumbre de decir siempre se redondea hacia arriba. Bueno, está bien. Se redondea hacia arriba, pero hacia el entero siguiente. ¿Qué quiero decir? Si la muestra me da 199,80, ponemos 200. Porque para arriba puede ser 450 también, ¿no? Siempre redondeo para arriba. Cuando digo redondeo para arriba, es al entero inmediato siguiente. Y acá escuchen, si la muestra me hubiese dado, el tamaño de la muestra, me hubiese dado un mínimo de 199,00000000001, el tamaño mínimo de la muestra es 200, no es 199. Y ustedes me van a decir, pero es 199 y nada, ¿sí? ¿Es 199? No. 199,00000 y un poquitito implica que eso hay que alcanzarlo mínimamente. Con 199 no lo alcanzo.
Pero por un poquito, no me alcanzo. ¿Sí? Entonces, siempre, sea cual sea el decimal que venga, sea que termine con 99 o que termine con 0,1, ¿sí? El decimal, siempre redondeo hacia arriba. No me valgo acá del redondeo típico de hasta 0,49, redondeo hacia abajo, y de 50 en adelante, redondeo hacia arriba. No, ¿sí? Siempre el redondeo se hace hacia el entero inmediato siguiente para asegurar la representatividad. Si no, no lo alcanzo. Ahora, si no lo alcanzo por 1, no importa, no lo alcanzo. ¿Sí? Hay una cuestión de concepto en el fondo. ¿Sí? Bien. Y acá decimos, en función de este cuadrito que estuvimos repasando con Agustín, excepto que se conozca la dispersión poblacional, ¿sí? Y que la población tenga la distribución normal, si el tamaño de la muestra es menos que 30, entonces tenemos que llevar ese tamaño de la muestra mínima a 30. ¿Por qué? Tenemos que llevar ese tamaño mínimo de la muestra porque este tamaño de la muestra se calcula en base a un valor de z. ¿Sí? No podemos hacer la disquisición si usamos z o usamos t en este momento, ¿sí? Para determinar el tamaño de la muestra, lo que sí usábamos para el intervalo de confianza. Porque al momento que calculamos el tamaño de la muestra, no sabemos si la muestra es grande o chica. Entonces no puedo decir uso T o uso Z. Tengo que usar Z para sacar el cálculo. ¿Sí? No sé si la muestra me da grande o me da chica. Entonces no puedo pensar si uso T o uso Z. Siempre entonces el tamaño de la muestra se vale de Z. Entonces, excepto que en el caso explícitamente me diga que se conoce la dispersión poblacional, ¿sí? Que lo vamos a utilizar para aquí, y que nos diga que la población tiene distribución normal, si se dan esas dos condiciones, lo que me da el tamaño de la muestra, lo redondeo hacia el entero inmediato siguiente y se terminó. ¿Sí? Sea que me dé 2 millones o sea que me dé 25, no importa. ¿Sí? Entonces, eso en el caso de que se conozca la dispersión poblacional y que la población tenga distribución normal. Si me da menos de 30, no hay problema. Ahora, si no se conoce la dispersión poblacional o la población no tiene una distribución normal, entonces lo que tenemos que hacer es siempre llevarlo a 30. ¿Sí? Excepto que se cumpla esto que tenemos subrayado, siempre tenemos que llevar el tamaño mínimo de la muestra a 30. Cuando digo llevarlo a 30 es si me da 25, 20. Si me dio 40 ya está, no lo voy a llevar para abajo. ¿Sí? Porque es un tamaño mínimo. Siempre tengo que elevarlo a un mínimo de 30, ¿sí? Para asegurar la representatividad. Si me dio más de 30, no hay ningún problema, ya está. Lo que me dio, lo redondeo al entero inmediato siguiente. ¿Quedó claro eso? Bien. Fíjense que hasta el momento yo les decía, no habíamos hablado del tamaño de la población. Si se trabaja con población finita, es decir, que conocemos el tamaño de la población, ¿sí? El conocimiento del tamaño de la población no es un determinante para el cálculo del tamaño de la muestra. Ya vimos que los tres determinantes son los que habíamos mencionado: nivel de confianza, dispersión y error máximo permitido. Ahora, si conozco el tamaño de la población, si lo tengo acotado, me va a permitir reducir el tamaño de la muestra. ¿Sí? Así que si bien no es un determinante para el cálculo original, su conocimiento me va a permitir reducir el tamaño de la muestra. ¿Y esto cómo es? Bueno, recordemos lo siguiente. Recordemos cuando hablamos del error de muestreo, en el intervalo de confianza, dijimos, el conocimiento del tamaño de la muestra, haciéndose cociente tamaño de la muestra sobre tamaño de la población mayor al 5%, teníamos que corregir la dispersión, ¿sí? La dispersión del estimador, de la distribución del estimador. Y le aplicábamos la raíz cuadrada del factor de corrección de población finita. Bueno, si hacemos el despeje de n desde ahí, nos queda una formulita bastante compleja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo n acá en el denominador y tengo n chiquito también dentro de la raíz, ¿sí? Del factor. Entonces, el despeje de estas dos cosas a la vez, matemáticamente obviamente que se puede, nos da una fórmula bastante compleja.
Entonces, esa fórmula compleja se puede desdoblar en dos partes. Ese desdoblamiento se hace de la siguiente manera. El primer paso es calcularlo tal cual lo hicimos hasta el momento. Tal cual lo hicimos en el paso anterior cuando no se conocía el tamaño de la población. Es decir, z al cuadrado por la dispersión al cuadrado sobre el error máximo al cuadrado. ¿Sí? Eso que antes me daba el tamaño de la muestra directamente, ahora me va a significar un insumo. ¿Sí? Por eso le pongo n sub 0. No es el tamaño definitivo. Es un insumo para calcular el tamaño definitivo. ¿Sí? Entonces lo calculo como sabemos y lo que obtenemos lo uso como insumo en el segundo paso. ¿Cómo es el segundo paso? En el segundo paso calculamos el tamaño de la muestra. ¿Cómo calculamos el tamaño de la muestra? N sub 0, que era el insumo que calculamos acá abajo, por n tamaño de la muestra, sobre n sub 0 más n menos 1. ¿Sí? Es decir, lo hacemos en dos pasos. Hay una fórmula para hacerlo todo junto, pero es muy complicada. ¿Sí? Entonces, dos pasos. Uno como si no conociéramos el tamaño de la población, y una vez que lo determiné, así como me da ese paso con coma y todo, ese no lo redondeo. ¿Sí? El que redondeo es el tamaño de la muestra. Fíjense que este primer paso ahora no es el tamaño de la muestra, es un insumo para el tamaño de la muestra. Este valor con coma y todo, así como me da, lo transporto a la segunda parte de la fórmula. Insisto, respeto los decimales. Aquí no redondeo. Redondeo cuando terminé de calcular todo. Calculo el tamaño de la muestra, me da el valor que me da, ¿sí? Con coma y todo, y lo que se interpreta, siempre se interpreta redondeando el valor al entero inmediato siguiente. El cálculo del tamaño de la muestra, ya sea en dos pasos, porque conozco la población, o en un paso, ¿sí? Si me da 199,80, yo acá pongo igual 199,80, elementos, individuos, personas, tazas de café, lo que estemos estudiando. ¿Sí? Y cuando interpreto, ¿sí? Redondeando al entero inmediato siguiente. ¿Está bien? Bien. Habíamos charlado con esto. Acá tienen un ejemplo que también está grabado. Se los dejo después para que lo vean. Fíjense que aquí hacemos el cálculo. Esto es al cuadrado, ¿no? 2,58 al cuadrado, 35,7 al cuadrado, nos da 84,84 cajas de dulce. Es decir, que vamos a tener que tomar 85. Siempre redondeamos hacia arriba. ¿Está bien? Tengan cuidado si, no sé cómo vendrá el parcial, el final, el día de mañana, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer el cálculo en una pregunta de tipo ensayo, pone n igual 84,84 cajas de dulce, y si tienen que seleccionar, ¿sí? Obviamente van a seleccionar el redondeado. También eso depende de cómo sea la consigna el día de mañana. El día de mañana, bastante mañana. Bueno, y finalmente vamos a hacer el cálculo del tamaño de la muestra para estimar la proporción. ¿Sí? Antes que Agustín se nos desmaye, ahí que lo veo que está, está cansado. Bueno, antes que... Digo vos porque no veo el resto, simplemente, ¿no? Por otra cuestión. Bueno, tamaño de la muestra para estimar la proporción poblacional. Razonamiento el mismo. ¿Sí? Vamos a decir, el tamaño de la muestra va a ser igual a z al cuadrado, esto es igual. Vamos a dividir por el error máximo admitido al cuadrado. En este caso el error será la diferencia entre proporción poblacional y proporción muestral. ¿Sí? Y acá también vamos a multiplicar por la dispersión al cuadrado, por la varianza. ¿Sí? Va a ser pi por 1 menos pi. ¿Se acuerdan que la dispersión era la raíz de esto? Cuando lo elevo al cuadrado me queda pi por 1 menos pi. Cuidado de sentirse en la tentación de elevar todo esto al cuadrado. ¿Sí? Pues vienen elevando todo al cuadrado, entonces se motivan y le ponen pi por 1 menos pi todo al cuadrado. No, eso ya es elevado al cuadrado. La dispersión elevada al cuadrado, la varianza. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el tamaño de la muestra depende de tres factores. El nivel de confianza, que nos va a dar el valor de z. Permítanme saltar un segundito al punto 3, el error de muestreo dispuesto a admitir. Y la fórmula genérica que van a ver en cualquier bibliografía va a decir la proporción verdadera de éxitos. Es decir, pi.
¿Por qué? Porque hago pi por 1 menos pi. Esto que tenemos acá, a ver si me deja señalar. Bueno. Pero ahí. Pi por 1 menos pi es la dispersión al cuadrado, ¿sí? O la varianza, todo eso. ¿Está bien? Entonces, la proporción verdadera de éxitos. Le pongo una carita como diciendo, pensando un poquito. ¿Sí? ¿Por qué pensamos un poquito? Depende para que estemos calculando el tamaño de la muestra. Hasta ahora nosotros estuvimos calculando el tamaño de la muestra para estimar la proporción poblacional, es decir, para hacer un intervalo, que es lo que aprendimos hasta el momento. El tamaño de la muestra también se puede calcular para hacer para utilizar otra herramienta, que es el test de hipótesis, que lo vamos a aprender la semana que viene. ¿Sí? Entonces, genéricamente, la fórmula dice pi por 1 menos pi. Pero si nosotros pensáramos en la estimación para el intervalo de confianza, si yo saco la muestra para estimar pi, si yo ya tengo pi, ¿para qué la estimo? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los intervalos de confianza, probablemente no tenga un valor poblacional, como si me pasen los test de hipótesis, como vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Entonces, como no tengo el valor poblacional porque lo quiero estimar, generalmente, este tamaño de la muestra se reemplaza, esta proporción de la población, para determinar el tamaño de la muestra, se reemplaza con una proporción de alguna prueba piloto o de algunas experiencias anteriores, ¿sí? Si es que las tenemos. Perdón, ver una cosita. Bien, perfecto. Si es que las tenemos. ¿Bien? Si es que tenemos estas proporciones. Es decir, la proporción en un estudio anterior, o hay veces que siempre se hacen pruebas piloto antes de determinar la muestra definitiva. ¿Sí? En ese caso, utilizaremos esas proporciones. ¿Sí? Bien. Mismo razonamiento, siempre se redondea hacia el entero inmediato siguiente. ¿Está bien? Siempre se redondeo. Y en este caso, si el tamaño de la muestra me da menos de 100, si me da más de 100, genial. Si me da menos de 100, entonces debe elevarse a esa cantidad como mínimo, dado que trabajamos con secas. ¿Se acuerda que dijimos? Podemos utilizar la distribución normal si la muestra es grande, si no va una binomial. Entonces, como dijimos, en este curso vamos a trabajar con la distribución normal, solamente no vamos a hacer la aplicación con la binomial porque es un lío. Entonces, vamos a, si la muestra nos da menos de 100, la vamos a elevar a esa cantidad. Si me da más de 100, me dio más de 100. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si no tengo una prueba piloto, si no tengo experiencias anteriores, no tengo ni idea de cuánto puede ser la proporción en la población, no tengo forma de determinar este pi que está por acá o estimarlo de alguna manera? ¿Qué podría hacer? Supóngase que estamos haciendo un estudio para estimar cuántas personas tienen algún problema respiratorio luego de vivir un mes en Marte. ¿Sí? Proporción, ¿no? Cantidad de personas sobre la cantidad de personas con problemas respiratorios sobre cantidad de personas totales que viajaron a Marte. El problema está en que probablemente no tengamos estudios de gente que haya estado en Marte un mes. ¿Sí? No un martes, en el planeta Marte. Entonces, ¿cuánto puede ser? Prueba piloto no tenemos, proporciones estimadas no tenemos, experiencias anteriores no tenemos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer acá es seguir el criterio de no subestimar la muestra. ¿Qué es ese criterio de no subestimar la muestra? A ver si aprendimos algo de que empezamos la clase pasada. Dijimos, cuanto más grande la muestra, más parecida a la población. Eso habrá quedado seguramente. El circulito se va haciendo cada vez más grande, los límites se aproximan cada vez más a la población. Eso dijimos. Entonces, si no tenemos ni idea de cuánto puede ser la proporción, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer la muestra lo más grande posible. Y por eso es que se dice el criterio de no subestimar la muestra. ¿Qué significa hacer la muestra lo más grande posible? Que este n dé lo más alto posible.
¿Y cómo logro que ese n dé lo más grande, lo más alto posible? Bueno, manteniendo constante el valor de z y el valor de epsilon, el problema precisamente, voy a sacar esto acá porque si no me deja seleccionar. El problema lo tengo acá, en pi por 1 menos pi, ¿sí? Que no tengo pruebas piloto. Si las tengo, uso la prueba piloto. Si tengo experiencia anterior, uso experiencias anteriores. Solo es este caso por si no tengo ni una remota idea de cuánto puede ser. Entonces, en este caso haré la muestra lo más grande posible. ¿Cómo hago eso? Tengo que poner un valor de pi de manera tal de que esta muestra sea lo más grande posible. Si esto está en el numerador, ¿sí? Cuanto más grande ese valor, más grande es n, ¿verdad? Matemática. Cuanto más grande es esta conjunción de p por 1 menos p, pi por 1 menos pi, perdón, me va a ser más grande este tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué valor le pongo a pi? Por ejemplo, piensen en el valor 0,10. Si yo le pongo el 10% de porcentaje de gente que tuvo problemas respiratorios después de estar un mes en Marte, ¿sí? 10% por 1 menos el 10%, es decir, 0,10 por 1 menos 0,10, es como decir 0,10 por 0,90, ¿no? 0,10 por 0,90, si la cabeza a esta hora ya no me falla, da 0,09, ¿sí? Ese producto. Bueno, otros podrían decir, me pone por un 20%. Bueno, 0,20 por 0,80 me da 0,16. Ese número ya es más alto que 0,09. Entonces, el 10% ya lo descarto, porque ya encontré un número más grande. Estoy buscando la forma de hacer lo más grande posible este producto de pi por 1 menos pi. Si le pongo 0,40 o 0,40 por 0,60 me da 0,24. Más grande. Genial, me quedo con ese. ¿Qué pasa si voy al 0,50? 0,50 por 0,50, eso me da 0,25, más grande. Genial, me quedo con ese. ¿Y así hasta cuándo vamos a seguir? Sigamos probando. Parece que cada vez que subo pi, se hace un valor más alto, ¿no? Ahora, si yo pongo 0,60 de pi por el 0,40, que sería 1 menos 0,60, si el complemento a la unidad, 0,60 por 0,40 me da 0,24, más bajo. 0,70 por 0,30 me da 0,21, más bajo. 0,80 por 0,20 me da 0,16, más bajo. Cualquier combinación que se les ocurra de pi por 1 menos pi, ninguna va a dar un valor más alto que hacer 0,50 por 1 menos 0,50. ¿Sí? 0,50 por 1 menos 0,50, eso da 0,25. Y ese 0,25 es el valor de pi por 1 menos pi que nos hace más alto el tamaño de la muestra. Es la combinación más alta, con un pi de 0,50, de la mitad, del 50%. ¿Bien? Entonces, cuando no tengo idea, no tengo ensayos anteriores, no tengo experiencia anterior, trato de no subestimar la muestra y hago que la muestra sea lo más grande posible, lo más parecida a la población. ¿Y por qué esto no lo hago siempre? No lo hago siempre porque si tengo una experiencia previa, ¿sí? Eso me va a permitir de que no haga la muestra lo más grande posible. Acuérdense que cuanto más grande es la muestra, más tengo que relevar, más tengo que procesar y los costos son mayores. ¿Sí? Entonces, es bueno tener una muestra cada vez más grande, pero siempre tengan en cuenta que cada vez que se hace más grande, se parece más a la población y tiene los mismos problemas que tiene estudiar la población. Es decir, los tiempos, los costos, la oportunidad, la celeridad, etc. ¿Está bien? Por eso es que no lo hago siempre, eso de hacer la muestra lo más grande posible. Bueno, sin ánimo de aburrirlos más, vamos a hacer los últimos comentarios. ¿Con qué pasa si conozco el tamaño de la población? Bueno, lo mismo, ¿sí? Calculo el tamaño de la muestra en dos pasos. El primer paso tal cual, como lo hicimos recién cuando no conocíamos el tamaño de la población, y eso que determino con decimales y todo, sin redondear, lo uso como insumo en la segunda parte de la fórmula. ¿Sí? El segundo paso de la fórmula que se calcula igual que vimos para la media poblacional. N sub 0 por n sobre n sub 0 más n grande, que es tamaño de la población, menos 1. Esto que obtengo, que por ejemplo en mi ejemplo me dio
6.968,52 elementos, esto es lo que dio, ¿sí? Así lo pongo tal cual lo que dio, y cuando interpreto, cuando determino cuál es el valor, siempre lo redondeo al entero inmediato siguiente. Sea que acá me haya dado con 52, o sea que acá me haya dado con 0,1, no importa, siempre para el de arriba, ¿sí? Y el n sub 0, que acá me dio 7.571,79, fíjense que lo trasladé tal cual, aquí, no hice redondeo previo. Porque en realidad este desdoblamiento es una fórmula sola que la desdoblamos a los efectos de acordarnos más fácil, porque la otra es gigante, ¿sí? Pero es una fórmula sola. Es el despeje de esta n chiquita de acá y de esta n chiquita de acá. ¿Está bien? Que es bastante complejo. Les dejo por ahí el ejemplo que lo tienen grabado, ¿sí? Así lo pueden ver tranquilos en su casa y ya con la cabeza un poquito más fresca, cálculo postparcial, ¿sí? Bueno. Hasta aquí llegamos con los temas de esta semana, ¿sí? Tendríamos que avanzar un poquito con test de hipótesis, pero no lo vamos a hacer esta semana, ya es suficiente por esta semana. La semana que viene tenemos tema fuerte, tema de test de hipótesis, ¿sí? Bastante cargadito, con lo cual, bueno, rindan el segundo parcial tranquilos, descansen un poco, y la semana que viene nos reencontramos con el tema de test de hipótesis, que es la vedette de la parte de inferencia, ¿sí? Si tienen alguna duda. Profe, una duda respecto al parcial. Sí. ¿Nos pueden llegar a tomar algo de lo que habías explicado, lo de las distribuciones de proporciones muestrales, todo eso, de sacar la dispersión, la media? Porque habías dicho que no se veía mucho en práctica y como no hay ejercicios ni nada, por eso No, pregunto. desde el punto de vista práctico, no. Desde el punto de vista Ah, bien, bien. conceptual, puede llegar a ser que te pregunten, bueno, un verdadero o falso, un seleccionar, eso sí, pero hacer cálculos para determinar la distribución de muestreo, no. Claro, solo la parte teórica sería, Solo la entonces. parte conceptual, correcto. Buenísimo, gracias. No, por favor. Del tema de lo que es práctico, solo lo que los chicos les pusieron de video y lo que tuvieron en la clase, creo que ayer la tuvieron con Marina. El análisis de la unidad muestral, experimentación, observación, es más que nada conceptual más que otra cosa, ¿sí? Es más que nada introductorio, ahí el tema de las técnicas de muestreo, tengan en claro, ¿sí? La definición de población, unidad muestral y todo ese tipo de cosas. 2, 4, 6, 8, 9. ¿Todos se presentan mañana? Bueno, ahí se fue el culo. ¿Todos se presentan mañana? Sí. Mañana no, pasado. Sábado. Bueno, espero que se vaya bien. Cualquier consulta que tengan, recuerden que tienen los foros ahí en los foros consultas teóricas, foros consultas prácticas, que los tienen por temas, por bloques. ¿Sí? Si tienen alguna diferencia, la pueden preguntar por ahí. Si no, tienen otro foro arriba, por si tienen algunas preguntas de los otros temas de regresión, series. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay preguntas, los libero. Bueno, están liberados, ¿no? No es que los tengo atados, ¿sí? Grabo esta clase, la subo después y tienen ya los videos de estos dos temas para poder verlos, y ya le aviso a Verónica que después libere el resto de los videos que ya están cargados, solamente es ponerlos visibles, ¿sí? Bueno, muchísimos éxitos para sábado y nos reencontramos el jueves que viene, ¿sí? Suerte, mucha suerte.